Ich bin müde, weil ich seit einer Woche nicht geschlafen habe. ¿Otra vez? Ich bin müde, weil ich seit einer Woche nicht geschlafen habe. Estoy cansado porque no he dormido desde hace una semana. ¿Has visto que acaso en esta oración que te puse acá hay uno que se llama oración subordinada? ¿Lo has identificado? Si es el caso de que no y no sabes qué es, ni siquiera qué es una oración subordinada, ni en tu propio idioma, aquí te voy a explicar todo aquello y por qué es importante en el alemán. Y sobre todo a la hora de crear y hablar el idioma. Soy Marco y te voy a explicar todo aquello que necesitas sobre las oraciones subordinadas. Vamos para ello. Bueno, empezando, ¿qué son las oraciones subordinadas? Empezando, ¿qué son las oraciones subordinadas? Son aquellas que dependen de una oración principal para que tenga un sentido completo. O sea, que como vieron esta oración que puse al inicio del video, ich bin müde es la oración principal y ya después de la coma, weil ich geschlafen haben, es ya para completar, para dar más detalles. Se introducen como conjunciones subordinadas como das, weil, que ya en el ejemplo pasado mencioné, wenn y entre otras más. Entonces ya sabemos teóricamente qué son las oraciones subordinadas, pero las oraciones subordinadas se dividen en cuatro. Dos de ellas con conjunción y otras dos sin conjunción, entre las cuales están conjunción y la más común es las oraciones subordinadas comunes, por su nombre, y siguiendo de las oraciones subordinadas de infinitivo. Más adelante les voy a explicar cada uno de esos. Y aquellos que son sin conjunción se llama oraciones relativas, perdón, y oraciones subordinadas del conjuntivo primero, que son sin das. Empezando con las oraciones subordinadas comunes, son como ya estamos hablando al inicio del video, esa oración que puse aquí al inicio, es literalmente eso, oraciones subordinadas, son las más usadas y se caracterizan por usar una conjunción, como ya dije, val, das, wenn y entre otras. Y el verbo está conjugado al final de la oración. Obviamente hablando de que ya es después de la coma. ¿Cómo? Ich denke, dass kommt. Pienso que él viene. Entonces, después de la coma del verbo va al final y se queda, se conjuga hasta el final de la oración. Y entre algunas de las conjunciones que se pueden usar en las oraciones relativas son entre als, bis, damit, obwohl, sobald, soweit, während, wenn, wo, bevor, das, ob, seit, sofern, sowie, weil, die. Sí, son muchas, pero si estás con el alemán, de eso ya te habrá sonado más que de una. Entonces, estas son las más sencillas y no lleva, sobre todo si ya sabes cómo son las oraciones subordinadas, que son como estas, ya pues tener más claro qué son. Continuando con las oraciones subordinadas del infinitivo, a diferencia de las comunes, estas se diferencia que no llevan sujeto ya después de la coma, en lugar que haya un ea, si, un ich, un sujeto tal cual, un pronombre creado, no hay en estas oraciones. Si hay, es que, sí hay, pero son ya como que se han definido como objeto directo o indirecto, ya sabes, como acusativo y dativo. Mich, mía, dich, dia, in, im, sí, ia y todos esos. Uns, euch, todos esos que se definen. Con un ejemplo, hat den Befehl gegeben y nicht zu perdón. Entonces, se traduce en diferentes dos, pero es lo mismo. Él ha dado la orden de no molestarle. O también, él ha dado la orden de que no lo molesten. Y en sobre todo en las que son oraciones que usan infinitivo, usa siempre un su. Como algunas conjunciones que están al infinitivo, es anstatt zu, statt zu, su, ese de un video futuro, o sea, su, onen su y su. Entonces, esas oraciones subordinadas de infinito son iguales como las comunes, pero su diferencia es que utiliza su y no es sujeto y el verbo pues va acompañado de ese su que lo hace infinitivo, como ya he mostrado con el ejemplo. Llegando ahora con las oraciones sin conjunción, que son las oraciones relativas, que son igual como las oraciones subordinadas. Ich denke, dass kommt. De nuevo, lo dije, pienso que él viene. Pero aquí cambia que ese das, si incluso lo han visto en una serie o en libro o algo así,
en lugar que sea un das con doble S, es un das con una S, o incluso un die, o artículo indefinido, o incluso con un auf mit, con el artículo indefinido. Son aquellos que, los artículos definidos son aquellos como el, la, los, que en alemán son die, der, das, des, den, y todos esos. Eso se llama artículos definidos. Pero aquí en este caso en las oraciones relativas se usan también, pero son llamadas los pronombres relativos, que en el genitivo cambian y en el plural de dativo, o sea, den, cambia a den. Acá le dejo el cuadro para que puedan ver cómo es las oraciones relativas. Una vez hecho, ahora sí vamos a ver cómo se arma aquí las oraciones relativas. Das Auto, das mein Vater gekauft hat, ist sehr teuer. El coche que compró mi padre es muy caro. Entonces, esta oración está en oración relativa. ¿Por qué? Empezando, ¿cuál es la relativa? ¿Cuál es la oración relativa? Das mein Vater gekauft hat. ¿Y por qué estamos hablando, por qué se utiliza das y no doble S o algún que otro en lugar de der, die o eso? Porque se está hablando del sustantivo, o sea, das Auto, el coche. Entonces, el pronombre relativo das se refiere al sustantivo das Auto y está en acusativo porque es el objeto directo de la oración relativa. Otro ejemplo es Die Frau, mit der ich gestern gesprochen habe, ist meine Lehrerin. La mujer con la que hablé ayer es mi profesora. Entonces, igual, aquí cuál es la oración relativa o cuál es la relativa. Mit der ich gestern gesprochen habe está relacionada al sustantivo die Frau, la mujer. El pronombre relativo entonces es der. Está en dativo porque es complemento de la preposición mit y del sustantivo die Frau. Entonces todo aquello que sea la oración relativa está correlacionado de lo que se habló anteriormente del sustantivo, o sea, die Frau, y en el anterior das Auto. ¿Y por qué ese es mit? Pues como dice, la mujer con la que, con la. Entonces, el la es el pronombre y no un artículo definido. La es pronombre. Entonces, con la, todo eso ayudan para que se pueda dar a entender en español. Y en alemán también existe eso, en la cual es die Frau, mit der ich gestern gesprochen habe, ist meine Lehrerin. Entonces, ¿qué podemos decir de la oración relativa? Las oraciones relativas son aquellas que, como las subordinadas, estas relativas es para dar continuidad o para dar más detalles de aquello, sobre todo con el apartado que era del das Auto. Podemos decir, el coche es muy caro, pero estamos dando más detalles acerca del coche que compró mi padre y aparte ya al final es muy caro. Entonces, en sí, las oraciones relativas para dar más detalles al sustantivo que se habló en un inicio. Llegando ahora con el uso de la coma, antes de eso, las oraciones subordinadas del conjuntivo primero, en la cual no usan das, yo ya hablé en un video en eso, se lo dejo acá, que es el conjuntivo primero, más o menos creo que a la mitad del video, o cuando ya empiezo a dar los 4 tipos, en esas 4 también, como aquí, hablo de cómo hacer esos conjuntivos primero. Entonces, si quieres saber cómo es la oración subordinada con el conjuntivo primero, aquí está. Ahora sí, siguiendo con las oraciones subordinadas con coma y inversión, es de vital importancia que todas las oraciones subordinadas y la relativa que hablamos ya sean siempre usadas con coma. Puede ser que al momento de cosa verbal no sea de tal importancia o eso, porque tal cual como en español, pues no hay como un espacio, tal cual no hay como un uso primordial. Entonces, una vez dicho eso, un ejemplo, ich versuche vas, ich will, intento lo que quiero. O sea, vas a hacerlo porque quieres. Y aquí vamos a ver ahora que estas mismas oraciones se pueden invertir, sí, darle la vuelta en sí. Entonces, con otro ejemplo, vamos a darles. Entonces ya sabemos la importancia de la coma. Entonces, le voy a dar ahorita una oración normal, que es diferente, que es ich weiß nicht, ob sie es will. No sé si ella lo quiera. Y la inversión quedaría de la siguiente manera. Ob sie es will, weil ich nicht. Y
Weiß ich nicht. Sí, suena bastante raro, pero bueno, así es alemán, ¿no? Si ella lo quiere, no lo sé, o no sé. El weiß ich nicht, el verbo va primero porque es debido a la inversión, o sea que es una oración subordinada que se le dio la vuelta, o sea, ha cambiado sus posiciones. Y en ob sie es will está el verbo al final debido a que está utilizando la palabra of y no por la inversión. Puede suceder, pero principalmente con la palabra of, que acá le dejo un video sobre todos los comportamientos del verbo del alemán. Ya una vez haber finalizado este video sobre todo las oraciones subordinadas y también las relativas y alguna que otro detalle importantes de estas oraciones, espero que les haya sido de gran utilidad, que puedan entender más cómo usar o cómo diferenciar entre una u otras. Como yo al principio de la oración subordinada pensé que era lo mismo que las relativas, pero las relativas es para dar más continuidad o para dar más detalle al sustantivo o lo que en sí se está hablando, y la subordinada es para continuar. ¿Qué pasa eso? Pues hay otra cosa ahí. Estas oraciones subordinadas no es necesario como que aprenderlas o saber cada cuándo usarlas. Es pues simple uso, como a mí me pasó. Por el simple uso de estar escribiendo alemán, hablando alemán, pues de repente me encontré con estas oraciones. Yo solamente estaba replicando sin saber que eran oraciones subordinadas. Pero ahorita, pues solamente usarlas como si fuera normal. Igual con este video de acá que abro bastante cómo empezar a hablar alemán, y tú si sigues poco a poco ese método en sí, pues te vas a encontrar que no es así y es tal manera, es diferente a que usar otra técnica. Entonces, con este video de acá deja bastante claro que si te encuentras con una oración principal, que luego hay una coma y algo diferente, pues que te sirvan estas oraciones subordinadas. Este video no ha sido fácil, ya que es un tema bastante diferente y debes tener, pues, en sí una sólida base de que hayas practicado el idioma o hablado el idioma y que sepas para qué, que después de una coma exista eso que ya dije anteriormente. Pero bueno, muchos detalles y muchos textos. Espero que haya sido de gran utilidad. Fue todo mi parte y buen día. Auf Wiedersehen.